Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a esta aula virtual de Escuela Bíblica de COC. Bienvenidos para un tiempo de estudio en este Evangelio de Mateo que estamos llevando a cabo. Estamos en el Sermón del Monte, como ya saben, en el capítulo 5, y hoy vamos a estar estudiando los versículos, 43 al 45. Ponte cómodo y preparado con tu Biblia y tu material de notas para seguir el estudio. Padre, gracias por este tiempo, gracias Dios por la posibilidad de estudiar tu palabra, porque ella nos alumbra, nos guía, nos aconseja y nos consuela. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos pues en Mateo 5, 43 al 45, que nos dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la sexta y última de las antítesis que hemos venido estudiando a lo largo de esta porción del Sermón del Monte. Según el investigador judío C.G. Montefiore, esta es la sección central y más famosa del Sermón del Monte, este en que estamos en este momento. Eh, es el pasaje del Nuevo Testamento que contiene la expresión más condensada y concentrada de la ética cristiana en cuanto a las relaciones interpersonales. En ese sentido es un pasaje crucial de nuestro modelo de fe y conducta dentro de todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que vamos a estudiarlo con detalle. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta era la forma en que el judío había sido enseñado a resumir la segunda mitad de los 10 mandamientos, la parte que tenía que ver con la relación con el prójimo. Ellos dividían los 10 mandamientos dados a través de Moisés en una primera mitad que te contenía los mandamientos que tenían que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, etcétera. Y la segunda mitad que tenía que ver con las relaciones con el prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera. De tal manera que esta segunda mitad habían sido enseñados a resumirla en este simple enunciado. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y es que los intérpretes de la ley habían tomado Levítico 19:18, que dice, Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está en Levítico 19:18. Pero ellos habían omitido como a ti mismo y le habían añadido aborrecerás a tu enemigo, que eso no es lo que dice Levítico 19:18. El mandamiento decía amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera tal que a ellos habían hecho dos cambios. Le habían añadido y le habían quitado. Esta añadidura de por sí establecía un contraste entre prójimo y enemigo. Ahora, ¿por qué habían hecho esto? Según los estudiosos, los intérpretes de la ley habían generalizado Deuteronomio 23, 3 al 6. Deuteronomio 23, 3 al 6, puede anotarlo y después lo lees. Este pasaje habla acerca del tema de los moabitas y los amonitas. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Y en el verso 6 de Deuteronomio 23 dice, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Aparentemente estos pasajes que se refieren específicamente a los hijos de Amón y de Moab, por aquello de cómo los habían tratado cuando venían a través del desierto, ellos lo habían generalizado a todos aquellos que no fueran judíos, a sus enemigos. Y esto no es correcto porque incluso la palabra de Dios enseñaba en diferentes pasajes que se debía hacer el bien al extranjero, porque ellos habían sido extranjeros en Egipto. Tú puedes anotar y leer, por ejemplo, Deuteronomio 23:7, Deuteronomio 23:7 y Deuteronomio 10:19. Deuteronomio 10:19 y Levítico también 19:34. Levítico
19:34. Por ejemplo, Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Entonces, estaba establecido que se debía tener un amor especial por el extranjero. Así que ellos habían errado en tomar este tipo de pasajes de Deuteronomio 23, 3 al 6 y generalizarlo. Ahora, eh, de que esta interpretación que se tenía en el tiempo de Jesús, que tenían los fariseos y los escribas de este pasaje acerca del trato con los prójimos y los enemigos, eso se había generalizado. Evidencia de eso lo encontramos, por ejemplo, en el manual de disciplina de Qumran. El manual de disciplina de Qumran era un documento que fue redactado por esa secta llamada los Esenios, que fue contemporánea a Jesucristo. Ellos estuvieron allí entre el año 100, 200 antes de Cristo hasta el año posiblemente 100 después de Cristo, habitando estas regiones alrededor del Mar Muerto, donde fueron encontrados los rollos que llevan ese nombre del Mar Muerto, y esto en el área de Qumran. Ellos tenían un manual de conducta y dentro de ese manual de conducta, el manual de disciplina de Qumran, encontramos este enunciado: amarás a cuantos él haya elegido y odiar a cuantos haya rechazado. Perdón, dice amar a cuantos él haya elegido y odiar a cuantos haya rechazado. Entonces, vemos que este grupo de judíos sectarios, los esenios, habían adoptado esta interpretación que predominaba en el pueblo judío durante estos siglos, producto de una mala interpretación, añadiduras y modificaciones del mandamiento original. El problema es que esta añadidura, como decimos aquí, establecía un contraste entre prójimo y enemigo, porque ya te estaba diciendo que a uno lo tratabas de una manera y a otro de otra. Y este contraste hace que enseguida surja la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Como le pasó a aquel intérprete de la ley, lo recuerdan en Lucas 10:29, al cual Jesús le relató la parábola del buen samaritano, que enseguida planteó: ¿y quién es mi prójimo? Porque si tengo que amar a mi prójimo, pero odiar a mi enemigo, tengo que saber cómo hacer la diferencia. Ese es el problema, comienzan a surgir esas diferencias. Entonces podría ser que mi prójimo es el israelita y el gentil no, o lo son los dos. Y si nada más es el israelita, mi prójimo, es el israelita de nacimiento o también el prosélito, es decir, ese que se hace judío posterior a su nacimiento por convicción, o es solamente el israelita de nacimiento. Y si es este el caso, es el buen israelita y no el mal israelita, según su comportamiento. Ahí está una serie de, 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 de dificultades para interpretar cuando yo hago esas diferencias. Es que esto lo que hacía era levantar barreras entre nosotros y ellos. Eh, cuando surge ese tipo de distinciones, cuando comenzamos a dividir las personas entre nosotros y ellos, los amigos y enemigos, y comenzamos a clasificar a las personas, entonces lo que estamos es levantando barreras. Y en el caso de ellos podrían estar, y de hecho había barreras entre judíos y gentiles, y había barreras entre judíos y samaritanos, y había barreras entre judíos y judíos. Por ejemplo, dentro de la misma población judía había fariseos y saduceos, que eran dos grupos judíos totalmente distanciados, unos más conservadores, otros más liberales. Había también entre los más ortodoxos, más religiosos, y los otros menos religiosos, los herodianos, que por ejemplo congeniaban mucho con los romanos, o aquellos que se consideraban precisamente más religiosos, más cumplidores de la ley, y a los que consideran pecadores, que aun siendo judíos, eran, por ejemplo, los publicanos, como el mismo Mateo, las rameras, etcétera. Entonces comenzaban a levantar barreras. Y eso es lo que muchas veces hace el ser humano. Y nosotros mismos lo hacemos. Muchas veces ponemos barreras entre nosotros los evangélicos y los católicos, nosotros los cristianos y los mundanos, mi familia que va a la iglesia y mi familia que no va a la iglesia, en mi trabajo, yo que soy creyente y el otro que es un mundano. Comenzamos a levantar barreras. Y no es asunto de que aceptemos y compartamos su estilo de vida, sino el que mantengamos un puente de comunicación por el cual nosotros le podamos llevar el mensaje de Jesucristo, aunque sea
por medio de nuestro trato con ellos. Así que el hecho de estar poniendo estas distinciones como hacían los intérpretes de la ley en estos tiempos de Jesús, hace que levantemos barreras y las barreras no nos ayudan a tratar con las demás personas que necesitan ese mensaje que nosotros tenemos. De hecho, Jesucristo vino a derribar las barreras. Anota y lee Efesios 2.14. Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor vino a derribar barreras, y primeramente entre judíos y gentiles, pero igual dentro de toda la humanidad, para que podamos acercarnos a Él en unidad. Entonces, vemos que esa interpretación que hacían los fariseos, los escribas en ese tiempo, no era la correcta. Y entonces Jesucristo va a dar la correcta interpretación. Dice, pero yo os digo, y fíjate todo lo que va a anteponer. A los enemigos, amarlos. Ya eso es revolucionario, ¿eh? A los que nos maldicen, bendecirlos, imagínate. A los que nos aborrecen, hacerles bien. Y a los que nos ultrajen y persiguen, orar por ellos. O sea, todo esto va a chocar con lo que tenían conceptualizado los oyentes de Jesús en este sermón del monte y que habían aprendido de los intérpretes de la ley, de los escribas, de los fariseos. Y es lo que decíamos, es una antítesis. Jesús viene a dar la correcta interpretación de esos mandamientos que habían sido tergiversados por los intérpretes en su tiempo. Dice, amad a vuestros enemigos. Jesús debió definitivamente sorprender a todos con sus palabras. Esto de amar a tus enemigos, eso tenía que dejarlos a ellos pasmados, con la boca abierta. Ellos habían sido enseñados a odiar a sus enemigos, pero Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Este es un principio prácticamente exclusivo del cristianismo. En la mayoría de las religiones se enseña o a rechazar a los enemigos de su fe o por otro lado ignorarlos. Pero el cristianismo es la única religión o la única fe, sabemos que no es una religión, pero bueno, para efectos prácticos, llamémoslo así, que dice, ama a tu enemigo, no solamente no lo odies, no solamente sea indiferente a él, no solamente no le hagas mal, sino ámalo. Esto es definitivamente algo fuera de todo nivel humano. Es el punto, de hecho, más alto de la ética cristiana, porque amar a los que pues nos aman y todo eso, pues definitivamente no es tan extraordinario, pero ya llegando a este punto se sale de todo otro parámetro de comportamiento humano. Y Jesús en esto nos dio el ejemplo. Lo vemos en Lucas 23:34, cuando él estaba en la cruz y se burlaban de él y lo escarnecían y todo lo demás. ¿Qué dijo él? Orando al Padre, dice en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Señor Jesucristo amó a sus enemigos. Los amó tanto que murió por todos ellos, aunque muchos de ellos no le llegaron a aceptar. Entonces, Él nos dejó ejemplo para que nosotros podamos practicarlo también. Dice, amad a vuestros enemigos. Aquí el verbo amad esto está escrito en griego, y sabemos que en el griego había cuatro formas del verbo amar. Había cuatro diferentes modos de amar. Estaba estorge, que es el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ese es estorge. Estaba eros, que es el amor físico y sentimental entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa. De ahí viene la palabra erotismo o erótico. Filía, que es el amor entre amigos y entre hermanos. De ahí algo filial, es algo de amistad. Y está en cuarto y último lugar el amor ágape, que es el amor incondicional, que se impone por encima de las emociones, se establece por la propia voluntad. Aunque yo no sienta nada, yo decido amar. Es el amor a pesar de. Y en este caso, en el caso que estamos ahorita considerando, donde Jesús le dice a quienes le escuchan y nos dice a nosotros, amad a vuestros enemigos, el término que se usa es ágape.
Es decir, que lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo no es solo amar como amamos a nuestros esposos, a esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, sino amarlos de forma incondicional, porque formas o razones o excusas para no amar a nuestros enemigos hay, pero el Señor nos está pidiendo que lo amemos a pesar de cómo se comportan, a pesar de cómo son, cómo nos tratan. Es un amor que va por encima de las emociones, porque no tenemos ese sentimiento de amor hacia ellos, sino que por un acto de nuestra voluntad. Es un amor proactivo, intencional, así como el del Padre para con nosotros, que éramos pecadores. Él nos amó a pesar de que éramos pecadores y no es que Dios ama el pecado, Él ama al pecador aunque rechaza el pecado, igual en nuestro caso. No quiere decir que compartamos su forma de pensar, ni compartamos lo que ellos hacen, ni lo aceptemos para nada, sino que los amamos a ellos como seres creados por Dios y que pueden en su momento llegar a conocerle también a Él como el único Dios verdadero. De tal manera que ese es el tipo de amor que Jesucristo está planteando aquí que debemos tener por nuestros amigos, un amor ágape. No te está pidiendo que te enamores de ellos, ni que te hagas el mejor amigo de ellos, o que los trates como si fueran tus hijos, tu familiar, no, que los trates como lo que son en el sentido de que son personas, seres humanos creados por Dios y que a pesar de que no sientas ese amor que sientes por las personas que tienes cercanos a ti, le puedas dar ese amor ágape que puede ser un puente para luego ellos conocer al Señor. Entonces, ese es el tipo de amor que el Señor nos está pidiendo para con nuestros enemigos en este momento. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis aquí. Lo que dice ahí a continuación en Mateo 5, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esa pronunciación no está en los manuscritos más antiguos de Mateo. Probablemente se piensa que fueron insertados a partir de Lucas 6, 27 al 28, donde, relatando el Sermón del Monte, sí están estas palabras del Señor Jesucristo. Entonces pensamos que lo más lógico es que sí las dijo, que Lucas sí las anotó cuando él registró todos estos hechos, pero que Mateo sencillamente resumió y nada más planteó las primeras palabras que mencionamos: amar a vuestros enemigos. Pero porque en los manuscritos más antiguos que tienen de Mateo, no encontramos estas palabras, las encontramos en más recientes. Así que lo más probable es que en algún momento algún copista de los primeros siglos, pues añadió esto encontrando que estaban en Lucas y que estaban perfectamente consonas con el pasaje, y esto es lo que se llama una variante textual. Es decir, no estaba en el manuscrito probablemente original, pero es totalmente consono con la escritura que prohíbe la venganza y enseña a hacer bien al prójimo. Por ejemplo, en Éxodo 23, 4 al 5 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Eso lo dice Éxodo 23, 4 al 5. De tal manera que la escritura hablaba de hacer el bien al prójimo. El Señor Jesucristo es consono con esto y estas palabras aquí lo son también. Entonces, una variante textual es esto. Es una pequeña variante que a veces puede ser sencillamente una letra, a veces como esto, en donde se insertan unas palabras que están en un texto en otro, o se omite una palabra, una letra, cosas que son sencillamente cambios nimios, perdón, no tienen mayor relevancia para cambiar el texto sigue siendo totalmente consono armónico, y que sencillamente se encuentra su origen en el momento de alguien copiar, en donde intencional o no intencionalmente puede hacer este tipo de cambio. Esto no le quita absolutamente ningún punto a la inerrancia de la escritura y a su inspiración divina, porque se conocen estas variantes textuales desde hace muchos años y se sabe que ninguna de ellas modifica en absoluto el sentido de la palabra de Dios. Algunas palabras o algunas letras. Y no es que sean tantas, pero sí se conocen y pues se han estudiado y en ningún momento
cambian el sentido. Sencillamente, por ejemplo, en este caso, son palabras que estaban en el Evangelio de Lucas y que muy seguramente los dio el Señor Jesucristo, pero que Mateo no consideró agregarlo y un copista en algún momento consideró que era útil ponerlo. En las Biblias de estudio más modernas, la mayoría de las veces se hacen algún tipo de acotación a estas variantes textuales, pero como repito, no quitan en ningún momento el sentido al texto, no alteran su inerrancia ni su inspiración divina, para que cuando oigas hablar de esto de variantes textuales, no te enredes ni dejes que te enreden. Si las conocemos, sabemos dónde están y sabemos cuál es su posible origen y no nos afecta en nada porque el texto sigue teniendo el pleno sentido original. Ese paréntesis para ese concepto que por ahí de repente alguno habrá leído. Entonces dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate que Jesús no pide que te hagas el mejor amigo de tu enemigo, ni obviamente no te pide que estés de acuerdo con su conducta. Él lo que pide es que ores por él, que ores por él. Por ejemplo, orar por su salvación. Y es que la forma más eficaz de tratar con el odio o de tratar con la amargura hacia alguna otra persona es orar por ella. Si tienes a alguien que te ha hecho mal y que te la tiene velada, como dicen, en vez de amargarte con esa acción de esa persona hacia ti, ora por ella. Y verás que el Espíritu Santo va a ir poniendo paz en tu corazón. Y va a ir poniendo ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor ágape, ese amor que viene solo de Dios por esa persona, para hacerle bien. Y tu respuesta a sus acciones lo van a hacer cambiar, la van a hacer cambiar, porque es el Espíritu Santo el que cambia a las personas, no tú. Dice la palabra en Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Y ciertamente lo hemos visto en nuestra experiencia personal, como una respuesta afable, amable, amorosa, hace que aquella persona que grita y se exalta y te insulta, baje su nivel y más bien al final reconozca su error. Eso es lo que nos pide el Señor. No nos pide que nos hagamos uña y mugre con ellos, ni que nos seamos hinchi pinchi, pero sí que los amemos con este amor que es por encima de los sentimientos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de que haciendo esto es que lleguemos a ser hijos de Dios, porque Juan 1.12 dice que a los que creyeron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 2.8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que no es haciendo este tipo de acciones que llegamos a ser hijos de Dios, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo. Se trata de que haciendo esto demostramos que somos hijos de Dios, porque los hijos imitan a sus padres, como dice Efesios 5.1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De tal manera que haciendo este tipo de acciones de amar a nuestros enemigos, llegamos a ser como nuestro Padre Celestial, que nos amó aún siendo nosotros enemigos. Recordemos que Dios nos amó cuando aún éramos enemigos suyos. Y ahí tenemos todos estos pasajes de Romanos 5.10, Colosenses 1.21 al 22 y Primera de Juan 4.10. Por ejemplo, leemos en Romanos 5.10 que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos amó con ese amor ágape, que es amor a pesar de. No estaba de acuerdo con lo que hacíamos siendo pecadores, pero nos amaba a nosotros, no nuestro pecado. Igual, nosotros no vamos a estar aceptando la conducta de nuestros enemigos, no vamos a estar aceptando la conducta o el pensar del mundano, pero le amamos a Él como individuo, como persona, como criatura de Dios, que puede llegar a ser hijo de Dios. Entonces, en esa conducta de amar a nuestros enemigos, llegamos a parecernos a nuestro Padre que nos amó a nosotros y ama a los pecadores, aun cuando hayamos sido o sean ellos enemigos. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No, Jesús va a estar ilustrando el amor del Padre para con todos en que hace salir su sol y llover sobre todo. Y nota que dice su sol, ¿eh? Porque es su sol, y es su lluvia, y es toda su creación. Así que es el aire, este que estamos respirando es suyo, todo le pertenece a Él. Pero Él
se los regala a todos, a los buenos y a los malos. Y aquí hay lo que se llama un arreglo quiasmático. Malos y buenos, justos y injustos. Porque si ves, malo correspondería con injustos y justos con buenos. O sea que primero se ponen los malos adelante y los buenos después, y acá se ponen los injustos después y los justos primero. O sea que hay como un arreglo quiasmático. Quiasma es como decir una X, un intercruzamiento. Eso es típico del lenguaje hebreo. Recuerden que Mateo es hebreo y tiene una mentalidad hebrea y expresa la idea en la forma en que aprendió a hacerlo desde niño. Entonces, estos arreglos quiasmáticos es típico de la mentalidad hebrea, pero a la vez nos ayuda a ver que el Señor, a la hora de hacer el bien, lo hace sobre toda la humanidad. Y pone primero a los malos y después a los buenos, y después en el otro pone primero a los justos y después a los injustos. O sea que para él, delante de él, hay una universalidad del ser humano a la hora de hacer bien. Pero obviamente esto no desmerita que a sus hijos va a tener un trato especial. Pero él definitivo no tiene distinción de personas. Así dice, por ejemplo, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, en este concepto de que seamos como hijos de Dios, el hebreo no tenía muchos adjetivos. Por ejemplo, se dice de Bernabé que era hijo de consolación allá en Hechos 4:36. Y en Lucas 10:6 se habla de que si hubiera allí algún hijo de paz, porque lo que hacía el hebreo cuando se iba a adjetivar a una persona por su conducta, en lugar de decir que es bueno, decía que es hijo de bondad, que es justo, es hijo de justicia. Esa era la forma de dar los adjetivos. Y aquí ser hijos de Dios también podría explicarse como aquella persona que actúa en consonancia a su Padre Dios. Pero en este caso Dios es bueno para con todos y hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios, entonces vemos que ha provisto un plan de salvación para todos. Eso lo vemos en el conocido versículo de Juan 3:16. Pero cada uno responde de forma diferente a la manifestación del amor de Dios, como vemos en Romanos 1:20 al 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque no le recibieron. De tal manera que Dios hace bien a todos, pero algunos le aceptan y otros no. Todo esto no va a contradecir su amor particular para con sus hijos, como vemos en el Salmo 103, que dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Es como un padre que puede amar a todos los niños del mundo, pero va a amar de forma especial a sus hijos. Entonces, Dios tiene un amor especial para con sus hijos, pero tiene un amor universal para con todos, a pesar de que aquellos no le acepten, sean sus enemigos, como dice Romanos. Y así nosotros debemos imitarle como hijos de Él, teniendo esa conducta de amar a todos los seres humanos con ese amor ágape, con todas las connotaciones que ya hemos mencionado, a pesar de que tengamos un aprecio especial por aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. En el próximo estudio vamos a continuar con Mateo 5:46 a 48. Espero que reflexiones en estas palabras que nos alientan a seguir amando de esta forma como Dios ama a todos los seres humanos, a aquellos que no son amigos sino enemigos. Esto va a estar muy por encima de la ética humana. Esto es ética que viene solamente del cielo, y por tanto es la forma en que nos vamos a distinguir de los demás seres humanos. Te animo a que reflexiones en esto, que el Espíritu Santo te impacte esta verdad en tu mente y en tu corazón, y que podamos practicarla cada día. Hasta la próxima sesión, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.